Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Somos Ideas. En esta ocasión primero creo que lo que vale la pena es destacar el cartel de lujo que tenemos para abordar el tema. Nos acompaña Mariclera Acosta, Santiago Corcuera, Grace Fernández. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ahora ahondaremos en las presentaciones. Pero el día 30 de este mes es el Día Internacional que conmemora las víctimas de desaparición forzada. Es una fecha muy importante y a pesar de las noticias trágicas el Texitlán, etcétera, etcétera, las cosas no parecen cambiar, sino al contrario, parecen estarse agravando. Y en todos lados parecen estarse moviendo cosas. En el plano internacional está el comité que ha emitido diversas alertas. En el plano nacional también parece haber algún ensayo de cambiar los términos de relación con diversos colectivos. Hay algunas iniciativas legislativas novedosas y sin embargo el problema ahí sigue. Para desahogar esto, reitero, nos acompaña Mariclera Costa, que es el alma realmente de esta reunión, la, la organizadora, la coautora, el motor. Ya nos ha acompañado en alguna otra emisión. Es una muy conocida activista, académica, ex servidora pública, y sin duda uno de los referentes más importantes del tema de los derechos humanos en este país. Nos acompaña también Grace Fernández. Ella es directora de Buscando Desaparecidos México, Búscame, y sin duda también uno de los referentes más notables de esta lucha, de esta causa en nuestro país. Y por último también está Santiago Corcuera. Él fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas e incluso lo llegó a presidir ese comité, y es también, reitero, uno de los referentes más sólidos que tiene este país respecto de ese tema. Entonces, con esta alineación, reitero, de lujo, vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Y para empezar, yo le pediría a Marie Claire que nos ayude justamente a eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desapariciones forzadas? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a los colegas por participar en este conversatorio que me parece tan importante sobre un tema gravísimo, que además no abate, sigue siendo cada día peor la crisis de derechos humanos y la crisis de desapariciones en México. Desgraciadamente, esta práctica, que es una práctica, por cierto, que según algunos historiadores y organizaciones como Amnistía Internacional, es una práctica que digamos, apareció en la Segunda Guerra Mundial, y que fue pues diseñada por, por la Gestapo y por los nazis, como una forma de acabar con la resistencia en los países en donde el ejército alemán y el Tercer Reich había ocupado. Y en una práctica que los nazis llamaron la práctica de la noche y la niebla, porque consiste justamente en detener, en desaparecer a las personas de una manera muy perversa, porque como lo define la propia convención, eh, la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer esta privación de la libertad y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley
entre otras cosas, y poniendo en riesgo su vida y su integridad personal. Eh, por eso se le llamó la práctica de desaparecer en la noche de la niebla, porque el desaparecido se esfuma, pero se sabe que fue detenido, pero se desconoce su paradero. Y es un crimen, es un delito muy grave que no solamente afecta a la víctima directa, sino que afecta desde luego a la familia y además a la comunidad y a la sociedad. Y es un delito que en nuestro país empezó digamos, ejercerse o a llevarse a cabo en la llamada Guerra Sucia de los setentas por motivos políticos. Justamente los primeros víctimas, digamos, que estén documentadas de desaparición forzada, pues fueron miembros eh, de grupos de oposición, muchos de ellos grupos armados, pero no solo, y fueron desaparecidos como parte de una política de Estado. Sin embargo, la impunidad de esta práctica hizo que se empezara a generalizar y que se empezara a extenderse y salir de este ámbito político hasta convertirse en lo que vivimos hoy en día, que es una práctica criminal muy extendida en el país, perpetrada de muchas maneras, pero siempre, siempre con al menos el conocimiento y la aquiescencia de agentes del Estado. Yo lo dejaría ahí por el momento y pues le pediría yo a mis colegas que pues nos pudieran hablar un poco de cómo es que esta práctica se ha generalizado, quiénes son las principales víctimas de la desaparición forzada en México actualmente y qué es lo que se puede hacer al respecto. Quiero decir además que es una práctica que está en la más absoluta impunidad y que no solamente, digamos, el delito mismo de desaparecer a las personas es impune, sino que además todos los esfuerzos de los familiares para encontrar a estas víctimas también ha sido motivo bueno, de persecución, de estigmatización, de ignorar, en fin, que no solamente las víctimas directas padecen este flagelo, sino también muy, muy claramente los familiares y las comunidades de donde vienen estas personas. Y que además, bueno, las víctimas eh, han ido cambiando con el paso del tiempo. Si bien en algún momento las víctimas podían ser activistas políticos o guerrilleros, que esto fue ya hace 50 años, actualmente las víctimas son jóvenes, en su mayor parte adolescentes incluso, eh, que pues o son asesinados o son obligados a hacer trabajos forzados o se les somete a tráfico de personas, en fin, una variedad de prácticas a las que se somete a las víctimas de desaparición y que está muy documentado y que ha sido muy documentado a lo largo de los años por los familiares, por las organizaciones de la sociedad civil que nos ocupamos del tema, por la prensa, por periodistas, investigadores, pero en su gran mayoría ignorada por el Estado. Entonces, no sé si Grace, tú quisieras agregar algo, o Santiago. Sí, quizás empiezo para dejarle a mi queridísimo Santiago quizás esa parte de qué se puede hacer. Como bien decías, pues hace 50 años desaparecían aquellas personas
que tenían un pensamiento político diferente al que estaba en el poder o tenían ideologías que iban en contra de las autoridades y eran desaparecidos con fines políticos, ¿no? O en ese sentido. Sin embargo, a partir de esta declaración de guerra de Felipe Calderón, los grupos criminales, como parte de sus líneas de trabajo, pues era el reclutar personas para trabajo forzado, pero para otras líneas como es la trata de personas con fines de explotación sexual forzada, trabajos forzados, venta clandestina de órganos y otros delitos de esa índole. Y entonces cambió el tipo de perfil. Es decir, ya no eran personas de una disidencia política, sino cualquier persona que entrara dentro del rubro de estas líneas de negocio, ¿no? Y dependía mucho de las zonas. Tenemos un Jalisco que tiene muchas líneas hacia la trata y el turismo sexual, pero tenemos Tamaulipas, que también es trabajo forzado y el tráfico de drogas, y así en cada región, ¿no? Entonces, en aquellos años, del 2006 al 2015 todavía, veíamos que mayoritariamente quienes eran desaparecidos eran hombres entre los 18 y los 40 años, que decíamos es el perfil de las personas que buscan estos grupos criminales para engrosar sus filas, para utilizarlos en la producción, pero en el traslado de la droga, ¿no? Pero luego, en años más recientes, hemos visto con gran preocupación un cambio en esa población que está mayoritariamente en riesgo, ¿no? Hemos visto que han incrementado la desaparición de jóvenes. Hasta hace unos 4 o 5 años eran jóvenes que iban de los 9 años a los 25, ¿no? Entonces decíamos, el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, muy seguramente muy involucrado en eso, pero en los últimos 5 años ha habido un incremento bastante importante y más en los últimos 3 años de hombres entre los 15 y los 25 años, bueno, los 30 años, ¿no? Entonces, pudiéramos volver a hablar, que es el tema del reclutamiento forzado, ¿no? Sin embargo, yo aquí quiero hacer un paréntesis o una aclaración, porque de repente y desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico venía un discurso muy fuerte del presidente para ponerles esta etiqueta de todos son criminales, todos son delincuentes o drogadictos, narcotraficantes, que pues entre sus mismos grupos fueron desaparecidos y entonces, ¿para qué los buscamos si son delincuentes, no? Y entonces las familias veníamos diciendo, no, discúlpame, pero las víctimas no son delincuentes, son víctimas y toda persona tiene derecho a ser buscada. Aún los delincuentes, para eso existen las leyes y los procedimientos judiciales para que paguen lo que tengan que pagar por medio del sistema judicial, ¿no? Y entonces, hoy en día seguimos esperando pues que haya esas capacidades del Estado de buscarles, ¿no? Y parte de lo que nos ha dificultado es que la sociedad no entiende que a quienes se llevan en su mayoría son personas inocentes que son obligadas a la fuerza, pistolas, rifles de alto calibre en mano para trabajar en el negocio de las drogas, que son no solamente amenazadas en su vida, sino también amenazadas con su familia, ¿no? Porque el crimen organizado está tan fortalecido financieramente que compra no solamente voluntades, sino también compra bases de datos. Entonces, pueden tener fácil acceso a la información de dónde está la familia de a quienes están llevando. Y entonces, eh, nos ha costado mucho hacer entender a la sociedad el impacto de estas desapariciones. En el caso
Por poner un ejemplo, mi hermano tiene 5 hijos. Su hija mayor tenía 14 años y su hijo más chico tenía 2 años. El cómo les transformó la vida la desaparición de mi hermano. O sea, yo puedo escribir una novela y de principio a fin son lágrimas, porque para empezar, el niño más chiquito, pues no tiene recuerdos de su papá. Ya hoy en día tiene 18 años y lo que sabe de su papá es lo que le cuenta a su mamá o lo que le contamos el resto de la familia. Pero creció sin el apoyo económico, sin la guía moral y sin los recuerdos de un padre que siempre fue presente en su vida, ¿no? Y en cambio, su hija mayor, que fue la que convivió más con él, la que tiene más recuerdos de esa vida, pues a lo mejor no perfecta, pero muy familiar, el impacto psicológico le transformó tal la vida que, o sea, el rendimiento escolar decayó y de ser una niña que quizás era promedio, me dejó la escuela. Entonces, la transformación de los proyectos de vida generan un impacto en la sociedad porque si no hay, o sea, imagínate, la mamá de mis sobrinos afortunadamente estuvo muy pendiente de sus hijos, pero la gran mayoría de las esposas es o cuido a los hijos o los mantengo o salgo a buscar al padre de mis hijos. Y entonces sufren un segundo abandono, una segunda pérdida por parte de las mamás que tienen que salir a buscar este sustento. Y entonces, ¿quién los educa? ¿Quién los cuida? Cuando en la esquina hay personas que están buscando la forma de cooptarlos, de llevárselos para la venta y todo este tipo de negocios criminales, ¿no? Entonces, la importancia del darle la justa medida a la dimensión. Estamos hablando de que hoy en día hay más de 130,000 personas desaparecidas. Si estamos hablando de que en México un núcleo familiar promedio son 3 hijos, pues el impacto por desaparecido se tendría que multiplicar por 3 como mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una fuerte ruptura del tejido social, un impacto psicológico fuerte, pero sobre todo la transformación de proyectos de vida de jóvenes que ya no van a tener las mismas oportunidades y que allá afuera va a haber personas esperando la primera oportunidad de ofrecerles lo que el Estado no les puede garantizar: educación, comida, dinero, acceso a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, solo para poner como en términos un poquito más humanos, porque es fácil hablar de números, pero cuando nosotros tenemos una consigna muy usada que decimos les buscamos porque les amamos, pero les amamos nosotros. La sociedad no conoce, sin embargo, todos tenemos hermanos o padres o hijos y están en riesgo, ¿no? Bien decía Marie Claire, pues Calderón dejó una cifra de 26,000 desaparecidos, Peña Nieto dejó 40, López Obrador dejó 60,000, no. Solo del periodo de López Obrador fueron 60,000 desaparecidos. Con él llegamos y rebasamos las más de 100,000 personas desaparecidas. Y ahora con Claudia ya llevamos 30,000 más. Es decir, si con Peña Nieto desaparecían 15, 12 y con López Obrador desaparecían 25, hoy en día con Claudia ya rebasamos los 40 diarios. 40 personas diarias. Eso es un camión urbano de pasajeros, digo, sin todos los que van de pie, pero es un camión de pasajeros completo diario, los que no regresan a su casa. Entonces eso habla de que no es un problema del pasado. Sí, en el pasado desaparecieron muchísimos y siguen estando desaparecidos. El problema es, no se les buscó, no se les procuró justicia y eso ha facilitado que siga habiendo desapariciones hasta los niveles de hoy en día. Te dejo el espacio, Santiago. ¿Te escuchas, Santiago? Bueno, yo nada más, antes de que Santiago hable, porque Creo que lo que acaba de ah, decir Grace es
Ah, Dale. lo que acaba de decir Grace es una prueba viviente de lo que los abogados entendemos por los efectos continuos o permanentes del atroz crimen de la desaparición. Se dice que la desaparición es un crimen de carácter continuo o permanente. Es decir, que comienza a cometerse en el momento en el que la persona es privada de su libertad y concluye cuando se conoce a ciencia cierta, más allá de toda duda, más allá de verdades históricas, dónde está la persona desaparecida, si es que está viva, o qué le pasó si es que no está viva. Y los efectos continuos o permanentes que tiene esta atrocidad no solamente se trata de una digresión de carácter jurídico que nos interesa a los abogados para caracterizar las conductas, sino que es vivencial y se refleja claramente en la angustia que comenta Grace que han vivido los hijos de su hermano. La angustia que me consta por lo que yo he visto a Grace sufrir junto con su madre por la desaparición del hermano de Grace. No es algo que pues le sucede una vez cada 3 meses, no, es una constante angustia, desesperación, incertidumbre que viven los seres queridos de las personas desaparecidas. Los efectos continuos o permanentes de la desaparición se reflejan no nada más desde un ángulo jurídico, sino desde un ángulo vivencial, que yo tengo la gran fortuna de no tener un familiar desaparecido, pero no todo conocimiento es empírico y he podido aprender a través de la cabeza ajena de personas como Grace, como su mamá y otras madres que tengo la fortuna de venir acompañando desde hace muchos años, que precisamente los efectos terribles de la desaparición se producen en ellas momento a momento sin cesar la suerte o el paradero de su ser querido. Eso por un lado. Por otro lado, lo que acaba de comentar Grace refleja otra cuestión jurídica, pero que se refleja también en la vivencia cotidiana de las personas desaparecidas. Se dice que esta atrocidad es una violación de derechos humanos múltiple. Se dice que es una conducta compleja porque no es nada más la pura privación de la libertad, sino, como lo explicó Marie Claire, es la privación de la libertad seguida de la negativa a reconocer tal privación de la libertad, o peor todavía, de manera más cínica, a negar la información, no negarse a reconocer la privación de la libertad, pero negar a proporcionar información sobre dónde está o qué le pasó a la persona desaparecida. Es una conducta compleja, no es nada más como el asesinato, que es la privación de la vida de la persona, no, es la privación de la libertad seguida de cosas que pueden suceder. Y esto además hace que esta conducta sea una conducta llamada pluriofensiva, es decir, que se violan más de un derecho humano. Por ejemplo, en el asesinato o en la ejecución arbitraria se viola el derecho a la vida. Pero en el caso de la... Ay, se cortó. sobre este tema, dice que la desaparición forzada es una de las más graves violaciones al derecho internacional que viola muchos derechos. Desde luego el derecho a la libertad, pero también el derecho a la integridad física de la persona desaparecida. Y me duele decirlo, si es que entre la audiencia pudiera haber familiares de personas desaparecidas, hablar de estas cosas siempre es
doloroso y complicado, pero sabemos por la experiencia histórica desde Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, México en la década de los 70s, etcétera, que las personas desaparecidas son víctimas de trabajos forzados, de tortura, de tratos crueles e inhumanos o degradantes que producen esta violación a la integridad física y psicológica de la persona desaparecida, pero también en los familiares, por la angustia permanente a la que ya me referí. Es un efecto de la tortura que se produce con esta conducta. Además, se viola el derecho a la personalidad jurídica de la persona desaparecida, que tiene un efecto expansivo terrible en los familiares, porque como no está muerta la persona, o no puede ser declarada muerta hasta que no se hallaran sus restos y se supiera si es cierta que la persona ha perdido la vida, entre tanto, la situación jurídica de la persona desaparecida se coloca en una especie de limbo en donde no se puede abrir el testamento porque la persona pues no puede ser declarada muerta. No se puede sacar el dinero del banco, a lo mejor ahí tienen 12,000 pesos que pudieran resolverle muchas situaciones. Se cortó. Se presenta una cantidad de problemas legales en cuanto a la tutela, en cuanto a la custodia de los menores. Perdón, estaba viendo si estaba sonando bien, etcétera. Es decir, la violación al derecho a la personalidad jurídica también tiene efectos expansivos en los familiares. Por ejemplo, la seguridad social, si tenía un crédito hipotecario sobre la casa, si tenía un crédito en el Infonavit, etcétera. Entonces, creo que lo que acaba de explicar Grace, como con un testimonio vivo de ser víctima ella misma de la desaparición, porque la definición de víctima de del Tratado Internacional de la ONU en la materia es con motivo de la desaparición. ¿Cuál es el caso vivo que tenemos en pantalla, que se llama Grace Fernández, y su madre, y su hermano, y sus sobrinos, y las personas que quieren a su hermano, y que quieren a Grace, y que quieren a su mamá, pues sufren. Trato de expresarme de esta manera a pesar de ser abogado, y lo digo con un poco de ironía, porque luego a veces los abogados pues nos expresamos de manera un poco inentendible, y quedamos esta mañana que trataríamos de hablar de la manera más comprensible para la población en general, para concientizarla de que esta cuestión, que no le quiero llamar fenómeno, pero esta cuestión de las desapariciones generalizadas en el país es una cuestión que afecta, como muy bien lo dijo Marie Claire, no nada más a la persona desaparecida, llamada en el derecho mexicano víctima directa. A mí no me gusta ese término, porque creo que las víctimas como Grace no son indirectas, aunque la ley así las denomina. Para mí Grace es una víctima muy directa de la desaparición, pero bueno, es la terminología que se usa en México por la ley de víctimas principalmente, y tratar de exponerle a la audiencia que pudiera no tener conciencia de las implicaciones de esta tragedia humanitaria en la que está sumergido México desde el inicio de la fallida estrategia de seguridad que comenzó con el sexenio de Calderón. Por último, quiero aclarar también lo que dijo Grace. Las víctimas no tienen la culpa de ser víctimas. Existe esta insinuación muy frecuente a la que Grace se refirió, creo que con amabilidad, pero a mí me parece una
cuestión de una crueldad y de una jijez de la fregada que no tiene límite, cuando personas, por ejemplo, personas cercanas a mí, que en una comida me dijeron, oye, tú estás muy metido en este tema de las desapariciones. Oye, ¿y a ti qué te importa si no tienes un familiar desaparecido, por ejemplo? Me parece verdaderamente indignante que lo pregunten, ¿no? Dos, oye, ¿y en qué andarían? Porque ¿por qué los desaparecen, Santiago? En algo andarían, ¿no? Esa insinuación de que casi se lo merecen. Y Grace lo dijo de manera muy elegante y muy prudente, pero realmente es una verdadera crueldad, una muestra de deshumanización del sentimiento ante la crisis de desaparición. Lo son porque se la buscaron o porque en algo andarían o porque, pues, ¿para qué se fue sola la niña sin acompañantes? Como si por esa simple razón se mereciera estar en la situación en la que se encuentra ahora. Así que con estas palabras, que espero hayan sido suficientemente claras para la audiencia, que no es especialista en cuestiones jurídicas, traté de, si me permiten la parábola aeronáutica o la metáfora aeronáutica, traté de aterrizar a la parte evidencial que con tanta claridad nos expresó una víctima como Grace Fernández de los conceptos jurídicos que rodean a la definición de desaparición forzada. Muchas gracias, Santiago. No, sin duda lo lograste. A ver, creo que Grace sintetizaba una frase que está en el centro del problema. Decía, es que este no es un problema del pasado. Y esa es justamente a la narrativa que nos hemos enfrentado de manera sistemática. Y creo que explica parte de otro asunto que nos recordaba. Es muy difícil hacer entender a la sociedad la dimensión del problema. Hombre, si todos los días decimos que es un asunto del pasado, en efecto se vuelve muy complicado visibilizar cuando las cifras nos dicen exactamente lo contrario. Es un problema del presente y del futuro, ¿no? Es decir, las tendencias no se han conseguido contener y más bien todo lo contrario. Pero a ver, a mí me gustaría, una vez, digamos, situado el de qué estamos hablando, que un poco repasáramos también eh, otra dimensión del asunto. México está en el mundo, no vive aislado. México suscribió y ha suscrito diversos convenios y ahí justamente estas organizaciones han incrementado también las alertas. No es un asunto del mes pasado o de hace 6 meses, es un incremento de las alertas de manera sistemática, 2010, 2011, en fin, ya ha venido un crescendo de expresar por parte de Naciones Unidas, pero no solamente, preocupación de cómo está evolucionando el problema en México. Me gustaría que repasáramos también un poco cómo ha evolucionado, digamos, esta dimensión internacional, y qué podemos esperar. No sé quién quiera arrancar. Pues yo le pediría a Santiago que hiciera un breve repaso de todo esto, porque él ha formado parte muy activa justamente pues, de esta dimensión internacional, y que pudiéramos también eh, hablar del impacto que ha tenido tanto en la legislación en México como en las de, bueno, las políticas en México y si realmente eh, el Estado mexicano ha cumplido con sus obligaciones eh, establecidas frente a la comunidad internacional, pero también sus obligaciones constitucionales en la materia de prevenir la desaparición y además, bueno, sancionarla y buscar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. Entonces, ahí te dejamos ese paquetito, Santiago.
Se me Este, congeló un poquito tu imagen, Marie Claire. ok, Voy a entender que me estabas pidiendo que yo hiciera un pequeño recuento de la participación de las instancias internacionales a partir de esta situación en la que estamos viviendo, haciendo primero que nada una aclaración muy importante que digamos de refilón Marie Claire mencionó, siendo una especialista en estas cuestiones, de que México tiene obligaciones ante la comunidad internacional y que por lo tanto las instancias internacionales que han tenido participación en la vigilancia de la situación de las desapariciones en México, de no intervención, sino que más bien lo hacen en cumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado parte tiene, no solamente porque las asumió al ratificar los tratados en uso de su soberanía, sino incluso en caso de que no hubiera celebrado ningún tratado de este tipo, la prohibición de la desaparición forzada es una norma considerada por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite pacto en contrario. Es una norma de las que se llaman normas de jus cogens, que son las normas más importantes del derecho internacional. Y ante la comisión de este tipo de atrocidades por cualquier país, la comunidad internacional tiene un interés legítimo y jurídico de conocer y de vigilar la situación. No es una invasión de la soberanía, como en muchas ocasiones hemos escuchado que estas instancias son extranjeras, ¿no? Como si el derecho internacional... Se congeló. Derecho internacional es precisamente derecho internacional y tiene esta característica de que las instancias internacionales tienen la legitimidad que está pasando en un país en donde están sucediendo estas tragedias. Rápidamente un recuento. En el año de 2011, a finales del sexenio de Calderón, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que no es un órgano de un tratado, sino derivado de las obligaciones internacionales en general, visitó México porque había recibido mucha información alarmante respecto de que en México habían comenzado a darse desapariciones nuevamente, que ya no teníamos noticia de ellas desde la Guerra Sucia. Y le hizo al gobierno Calderón, entre ellas, la más vergonzosa de todas, que fue la primera recomendación que le hizo el grupo de trabajo, emitió a partir de su visita, fue que el gobierno tenía que reconocer la dimensión del problema como un paso para resolverlo. Porque lo que detectó el grupo de trabajo es que la política del gobierno de Calderón era negar el problema. Como el alcohólico que niega ser alcohólico, pues no deja de beber, ¿verdad? Un gobierno que niega una determinada problemática, al negarla, pues no asumirá su responsabilidad y no adoptará las medidas necesarias para su corrección, no enmendará su conducta y entonces seguirán dándose las desapariciones. La situación no mejoró en lo más mínimo después de que Calderón dejó el poder y la crisis de desaparición continuó durante el sexenio de Peña Nieto, para cuando ya México había ratificado las dos convenciones sobre desaparición. Por un lado, en el año 2000, gracias a una persona que se llama Marie Claire Acosta Urquidi y de su jefe en aquel entonces, Jorge Castañeda Goodman, se ratificó aquella Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas en el año 2002, en la segunda ola de ratificaciones de México, y luego en el 2008, ya adoptada la Convención de la ONU en el 2006, se firmó y ratificó la Convención de la ONU, que entró en vigor en el 2010. México, por lo tanto, es parte de esta convención desde su inicio, y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que es el órgano previsto en la propia convención para vigilar el cumplimiento de la misma, comenzó
a revisar la situación de México desde el año 2014. Manda a llamar a sustentar su informe, es algo así como a tomar el examen, digamos, en el mes de febrero del 2015. Ay, no es posible. Se corta. ¿Lo perdimos? En lo que retomamos el asunto, lo que me informan es que el audio no se ha interrumpido. A nosotros sí se nos congela, pero no en la transmisión. Parece Está que me teniendo. desconecté momentáneamente. Sí. Estaba yo tratando, no sé, me quedé tal vez en el 2015. Sí, así es, Santiago. Ok, entonces en el año 2015, México comparece a sustentar su examen, por así decirlo, ante el comité, y en esa ocasión el comité, además de muchas de Peña Nieto, que resultaba completamente acorde con la realidad, que era que, dijo el comité, en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, es decir, de México, muchas de las cuales son características de desapariciones forzadas. Al gobierno de Peña Nieto le pareció escandaloso que se usara la palabra generalizada, que el comité era muy exagerado. Otra vez, la actitud negacionista de tratar de minimizar el problema evidente a los ojos del comité. Como la situación no mejoraba, el comité mandó llamar nuevamente al gobierno de México a someterse a otro examen a finales del año de 2018, en noviembre del 2018, ya con presidente electo López Obrador y ya saliendo prácticamente a un mes de salir el gobierno de Peña Nieto y dejándole pues la papa caliente a López Obrador, y volvió el comité a decirle, oye, México, las cosas no mejoran, sigue habiendo un contexto de desapariciones generalizadas, ya tienes una nueva ley, la de 2017, que entró en vigor en el 18, gracias por venírmela a presumir, pero no es más que una hoja de papel, y con hojas de papel no se de papel dicen, y no parece que haya resultados visibles de reducción en los índices de las desapariciones, que siguen siendo generalizadas. Ante esa situación, desde el 2015 el comité estuvo diciéndole a México que quería venir a visitar el país, y finalmente el gobierno de López Obrador le extendió la invitación al comité para que viniera a México, y el comité vino a México en el 2021. Recuerden, es un órgano distinto al grupo de trabajo que vino en el 2011. Este es el comité, que es el órgano del tratado, y vino a México en el 2021. Estuvo muchos días para las características de estas misiones de acopio de información, y en el año 2022 emitió el informe derivado de la visita. ¿Qué dijo? Oye, las cosas no mejoran en México. Los índices de desapariciones siguen en aumento. No tienes una política de erradicación o de prevención de las desapariciones para que no haya más desapariciones. Te recomiendo que adoptes una política de prevención, entre otras cosas, que cambies tu modelo de seguridad basada en la intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas, porque esto lo único que provoca es una espiral de violencia. Esto no lo dijo el comité, pero lo digo yo. Esa espiral de violencia en México no es una espiral, es un tornado de efectos y ante tal situación, el comité emitió una serie de recomendaciones y volvió a llamar a México a sustentar otro examen donde la pregunta era, oye México, ¿qué has hecho para poner en práctica las recomendaciones que te formulé en 2015, en 2018 y en el 2022?
Y compareció México a tratar de contestar esas preguntas y el comité no quedó satisfecho con las respuestas que dio México ante esas cuestiones, y ante tal situación ya no le quedó de otra al comité más que hacer uso de su última función, de su última facultad, que es, oye, la situación sigue siendo tan grave que, como bien del sexenio de la doctora Sheinbaum, que no me queda de otra más que decirte que voy a pedirte información para ver si debo o no llevar a la atención de la Asamblea General de la ONU la situación tan alarmante de las desapariciones en México, que mantienen un contexto de desapariciones generalizadas o incluso tal vez sistemáticas. Y si son sistemáticas, es que ya huele a que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. No es que lo haya dicho el comité no dijo eso. Dijo, prima facie, tengo indicios de que a primera vista la situación es tan grave que me veo en la necesidad de decirte que me tienes que mandar información para ver si llevo o no llevo esto ante la atención de la Asamblea General, para que ella, el órgano máximo de la Asamblea, de la Organización de las Naciones Unidas, adopte alguna resolución que apoye a México con participación internacional en la solución de sus problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Yo digo que si es que esto llega a la Asamblea General tendría que decirle a México, oye, necesitamos 4 patas de la mesa para... Otra es la terrible crisis forense que tienes. Es actualmente más de 70,000 cuerpos en lugares oficiales, sin identificar. Después, tu crisis de seguridad. No me has hecho caso en que tu modelo militarizado no funciona. Y finalmente, el comité hizo un uso, una expresión tremenda. Yo digo que para no hacer enojar al gobierno, no dijo que la impunidad en México es... No, dijo que la impunidad en México... Y ante tal situación, el comité va a llevar muy probablemente esta situación ante la Asamblea General. No sabemos si sea en este mes de septiembre, pero si México, el gobierno de México, no le lleva soluciones a estos 4 problemas que mencioné, pues a la muy... Uf. Que ahora sí lo perdimos. Ahí está otra vez. Ya lo siento mucho, ya no sé en dónde me quedé. A ver, Terminando. sí, 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 sí. Estás repasando cuáles son las 4, digamos, puntos centrales. Las 4 patas. Sí, exacto. Y Y si el comité ideas a llevaría o no llevaría a la atención de la el Asamblea asunto a la General la Asamblea, ¿de qué cuestión. depende? Exactamente. Ahí Estamos está. especulando porque es la primera vez en la historia de la convención que se inicia el procedimiento, al que me refiero, del artículo 34. Entonces Llevarlo a la... estamos adivinando, ¿no? Pero la Asamblea General ha adoptado otras resoluciones para crisis de este tipo, como la reciente de hace unos años,
resolución sobre Siria, en donde resolvió crear una institución de búsqueda de desaparecidos con apoyo de la ONU y cooperación del propio Estado. Algo por el estilo podría suceder, pero ojalá que no suceda. Pero déjenme decir por qué. Porque México o el gobierno de México le lleve al comité soluciones eficaces a los 4 problemas. O sea, yo no estoy diciendo, ay, no, ojalá que no lo lleve y ojalá que la diplomacia de México sea muy eficaz para bloquearlo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, si no lo lleva a la atención de la Asamblea, que sea porque el gobierno de México llegó con ofertas claras y eficaces para solucionar estos 4 problemas que mencioné. De Gracias. acuerdo. No, hombre, muchas gracias a ti, Santiago. De acuerdo. Gracias. Pues Grace, tú que has estado en la lucha desde hace muchos años, que formas parte de un movimiento bien importante de los desaparecidos, ¿cómo ves las posibilidades de que México lleve efectivamente soluciones a estos 4 problemas? Soluciones reales, efectivas. Pues mira, si me preguntas de mi lado optimista, pues con esperanza, ¿no? De que se pongan las pilas. Pero si me preguntas a mi lado objetivo, muy complejo. Y pues bueno, lo bueno es que me invitaron como parte de Búscame y entonces como Búscame puedo dar mi opinión muy personal que no tiene que ver con la estrategia pasivista que tenemos como movimiento, sino ser un poco más objetiva. Te puedo decir, ha sido muy complejo. Em, Desde el inicio, o sea, si me remonto a cuando yo llegué a esto con Calderón, pues bueno, o sea, ni las denuncias nos recibían, pues eran actas circunstanciadas que tardaron años en explicarnos que eso no era un documento legal y que solamente era la parte física de una plática entre Ministerio Público y familia y que no tenía una consecuencia legal. Así de complejo fue con Calderón. Qué barbaridad. Las víctimas construimos la Ley General de Víctimas y se sentó arriba de ella. Invirtió más dinero en decir, no, en México no pasa nada, los únicos shots que hay son los de tequila en Acapulco, o sea, vengan a disfrutar de la vida acá, que nadie los va a matar y mucho menos desaparecer, porque a los que matan y desaparecen todos son criminales. Llega Peña Nieto y hay que reconocer que el hombre puede ser lo que sea, pero nos dio la Ley General de Víctimas, la promulgó y la publicó. Nos dio la Ley General en materia de desaparición, nos dio la Comisión Nacional con un comisionado que pues era cercano a las víctimas, cierto que no le dio recursos de nada, o sea, ni humanos ni financieros y apenas y la bendición y pobre hombre, ¿cómo iba a buscar a tantas personas sin gente que le ayudara, ¿no? Y sin lo más importante, la voluntad política, la directriz del Ejecutivo de decir, todos ustedes se me ponen a trabajar a buscar a las personas desaparecidas. Y aparte, pues bueno, a Peña Nieto le empezó a explotar la crisis forense, ¿no? Y se fue sin darnos respuesta de cuántos fallecidos no identificados tenían en los servicios médicos. Y López Obrador llegó con un gran reto. Y ya habían tenido 2 revisiones del Estado mexicano. En el 2015 fue la primera y luego en el 2018, si mal no recuerdo. Y entonces ya había muchísimas recomendaciones de por dónde empezar a construir. Sin embargo, López Obrador, yo creo que uno de los o el único acierto, no, tuvo 2. El primero fue ponernos a Alejandro Encinas como interlocutor y el segundo fue poner a Carla Quintana al frente de la comisión. ¿Por qué? Porque Carla no es de la 4T. Carla trae una historia de derechos humanos, de trabajo en estos temas y entendía cuáles eran
pues, las prioridades que debía de atender al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, nunca hubo un pronunciamiento de López Obrador de vamos a entrarle con todo, vamos a buscar a las personas desaparecidas, pero sobre todo vamos a procurar justicia, que eso implicaba pues hacer investigación a donde topara, si había que detener a García Luna, si había que detener a Calderón, a Peña Nieto, a quien tuviésemos que perseguir, investigar y presentar a la justicia, eso era lo que debía de suceder. No pasó. Sí construimos, terminamos de fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda. De hecho, López Obrador estuvo en la primer sesión del sistema, no estuvo en la reunión, pero hizo una reunión en Palacio, que fue la última en donde participó así frontalmente con las víctimas, porque no sé si recuerdan, fue cuando una señora se le arrodilló y le suplicó que le ayudara a traer de regreso a su hijo. Y pues Sí. ciertamente él no podía asegurarle a la señora mañana, en un mes, en un año se lo trae. Y entonces ahí se generó un impas con él porque jamás nos volvió a recibir y eso se entendía en el gabinete como no es prioridad. Si el presidente no recibe a las víctimas, ¿por qué las voy a recibir yo? Si el presidente no me dice, Gers Manero, siéntate con la comisionada de búsqueda, siéntate con la secretaria de Gobernación y pónganse a trabajar, no lo hago. Y entonces hubo un fuerte divorcio entre la Fiscalía General de la República y las comisiones de búsqueda, que sí o sí necesitan el apoyo y el trabajo conjunto de las fiscalías. Entonces, lo que jurídicamente ya teníamos listo, estructuralmente ya estaba ahí avanzado, realmente no operaba porque no había voluntad política, pero a ninguno de los niveles de gobierno y mucho menos entre instituciones. Y entonces viene la tercera sustentación ahora sí le toca a López Obrador y lo primero que dijo fue, espérame, ¿por qué me vas a revisar al amparo del 29? No dice que tienes esa facultad, ¿por qué? Si miren, hemos sido bien buena onda, hemos recibido a 20,000 mecanismos de Naciones Unidas y les damos información y ¿por qué nos quieren revisar otra vez? Y las víctimas, pues porque hay muchas cosas que cambiar, ándele, ándele, ¿no? Y fue por eso que además, para un 30 de agosto del 2020, si mal no recuerdo, salió Encinas a decirnos 7 puntos y entre esos era que no, fue del 19, que en el próximo año, es decir, en el 20, en el primer semestre, se le iba a hacer la invitación al SED para que viniera a la visita y pues bueno, el COVID ahí nos complicó, ¿no? Pero también dijo se va a ratificar el artículo 31 de la convención para que el comité pueda recibir los casos individuales y conocer más sobre lo que sucede en México. Entonces teníamos la esperanza de esa apertura a los mecanismos internacionales por parte de López Obrador, pero hacia el final del sexenio fue otro presidente. O sea, ahí empezó no sé si alguien le susurró al oído, si cambió de parecer, me clonaron al presidente, no sé decirles, pero todo lo que construimos, no solamente con él, sino en el pasado, lo borró, pero de un plumazo. No es que haya derogado las leyes, no, no, no las abrogó, no las desapareció, no. Simplemente dijo ya no más. Dejó de acudir al caso Ayotzinapa, empezó la Estrategia Nacional de Búsqueda en Vida, que nosotros conocimos como el censo realizado por los servidores de la nación, en donde puerta por puerta iban y acusaban a las víctimas, ¿dónde está el desaparecido? Ya regresó y usted lo está ocultando porque salió en una vacunación contra COVID en el 2020 en Tamaulipas y entonces ya regresó su hijo, muéstremelo. Así van los servidores de la nación. Y las víctimas diciendo, oiga, o sea, para empezar, ¿quién me va a garantizar que no le dé un infarto a la señora porque le está diciendo que su hijo apareció? Alguien que no tiene una preparación para abordar ese tipo de temas y de la noche a la mañana te llegan a la puerta y te dicen así.
Número 2, están haciendo acusaciones, no investigaciones. Número 3, los servidores de la nación son encuestadores, no agentes del Ministerio Público que sabe, o policías de investigación que saben eso, investigar, ¿no? Número 4, no era una estrategia de búsqueda en vida, porque cuando tú confrontas bases de datos, es información que una manita metió a un programita contra información que otra manita metió a otro programita. Las manitas cometen errores. Y más cuando el sistema que utilizaron para las vacunas fue tan deficiente que no había garantía de que quien recibió la vacuna era quien efectivamente estaba en el INE, ¿no? Digo, me tocó ver a quién le prestaban un INE para que se pudiera vacunar, así delante mío, en el 2020, ¿no? Y entonces se cerró es que hay muchos datos duplicados y hay registros en donde dicen desaparecieron 20, pero no me dicen quiénes son. Ay, permíteme, si yo estoy en la calle y veo que se llevan a 20 personas, no les voy a decir, ay, espérense, déjenme les tomo los datos para poder registrar que se los llevaron. ¿Y tú qué te los estás llevando? ¿Cómo te llamas? O sea, es ilógico. No quiero decir palabrotas, pero es ilógico. Y entonces decíamos, no es una estrategia porque no está bien pensado, no está bien estructurado. Y entonces ahí fue nuestro rompimiento con López Obrador. Carla Quintana presentó su renuncia, ya se había ido Sánchez Cordero, entonces Quintana estaba sola y Adán Augusto, la verdad, y por ahí recordarán a la señora que fue a hacer su plantón afuera de gobernación y le dice, bueno, pues fírmele aquí porque yo no confío en usted de que me va a cumplir lo que me está diciendo si me quito. Y Adán Augusto le dijo, ¿y yo por qué voy a confiar en usted y en lo que va a hacer con mi firma? Ese era el encargado de la gobernanza en nuestro país. Entonces no había cómo hacer diálogo con ellos. Encinas era otro ya, o sea, no contestaba, no generaba estas dinámicas de, pues pensemos, o sea, yo sé que no me va a decir que a todos sí, pero pensemos porque es el interlocutor, más no el responsable. Y yo recuerdo en un foro del movimiento que se enojó mucho conmigo porque yo le dije, es que usted no es el responsable de dar solución. Usted es únicamente el receptor de las necesidades y las quejas de las familias, pero es el Estado en su conjunto. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está seguridad pública? ¿Dónde están los gobernadores, los fiscales? O sea, esa parte de la estructura del Estado que debería estar haciendo estrategias. Y entonces, a pesar de que hemos estado en múltiples mesas de diálogo, no ha habido suficiente trabajo. Entonces, tuvimos que salir a decirle a la Comisión Interamericana, pero al grupo de trabajo, al Comité contra Desapariciones, al Comité, sí, Comité de Derechos Humanos de la propia ONU, hemos ido a La Haya, a la Corte Penal Internacional. O sea, ya se me acabaron las opciones. ¿Qué es lo único que me queda y lo que hemos estado pidiéndole al comité? Pues la última carta, la carta suprema. Pues no puedo decir que es colmillo, porque pues no hay cómo lo hinque de forma eficiente, pero la pequeña llavecita de entrada, la rendija por donde podemos pedir más, es el artículo 34, que en el 2020, no, ¿cuándo vino la Bachelet? En el 19, ¿no? En el 19, En el fines del 19. 19. Ajá. Vino Michelle Bachelet cuando era alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y le decíamos, pues aplica el 34 y así de, ¿cómo crees? No, pero si nos están recibiendo, ya nos van a hacer la invitación para ir. Pues sí, vinieron, estuvieron en 2 estados, recibieron a familias de los 32 estados, se llevaron muchísima información. El comité tuvo la oportunidad de ir a Patrocinio Coahuila, que es
uno de los campos de exterminio más grandes e importantes por la dimensión del tema, que está en Coahuila. Los invitamos a una diligencia de recuperación y tuvieron la oportunidad de ver, pues, el tamaño del reto de cómo el Estado mexicano va a hacer para identificar a una persona a partir de 5 milímetros de hueso, que es el mínimo requerido para que puedan procesarlo, y en el procesamiento lo van a machacar, lo van a diluir y va a desaparecer. Y si logran un perfil de ADN, entonces le van a decir a la señora, señora, y pasó no tengo autorización de la familia, pero una señora le dicen, aquí está su hija, y le muestran una hoja de papel, porque ¿qué cree? Se agotó el pedazo de hueso que encontramos y no hay nada que entregarle. Oiga, pero los guatemaltecos dijeron que las Torres Gemelas les habían dado la capsulita con el agüita que... No, porque la Secretaría de Salud de México dice que ese es un residuo peligroso y no lo puedo resguardar y lo tuve que disponer. ¿Cómo le explicas eso a una mamá que por 9 meses tuvo a un ser humano en su vientre, que lo vio formarse de la nada, volverse absolutamente nada más que una hoja de papel, que dice que fue? Y entonces le dijimos al comité, ¿qué demonios hay que hacer para que el Estado entienda la urgencia de encontrarlos? Porque si todavía hay posibilidades de localizarlos con vida, se les está agotando el tiempo. Y a los que ya no los vamos a poder encontrar vivos, lamentablemente las condiciones de disposición puede hacer que ya tampoco los podamos identificar. Y aparte, no hay investigación y persecución del delito y tampoco va a tener justicia. Entonces, ¿dónde está lo que los abogados llaman el bendito Estado democrático del derecho? ¿Con qué se come? ¿Con qué se construye? ¿Cómo se vive? Porque acá yo no veo cómo. Y entonces ahí es en donde le dijimos a la Bachelet y le dijimos al comité, lo único que le queda a la ONU, más allá de llevarlos a la Corte Penal, que ese es como mi sueño más maravilloso y grandioso, y que ahorita quizás les comparte esa parte que me dijeron en Corte Penal, pero, o sea, de los mecanismos de la convención, lo único que queda es el artículo 34. Bien decía Santiago, mi expectativa y lo que les decía es la primera vez que mandan a un estado o lo amenazan con que le van a aplicar el 34. No creo que la intención es llevarlo a la asamblea, porque aparte, pues siendo sinceros, es un órgano político. Pero en el procedimiento es en donde yo tengo la expectativa y la esperanza muy personal, así como también tengo la esperanza de encontrar a mi hermano con vida, de que el Estado mexicano llegue con estrategias y compromisos viables, pero con voluntad, ¿no? Y entonces se me hace complejo porque pues en las mesas de diálogo que fueron sumamente criticadas, la realidad es que únicamente abrieron el diálogo a lo que ellos construyeron en la reforma. Ni un artículo más, ni un artículo menos. ¿Qué opinan sobre esto? Oye, pero que mira, que hace falta, que no te estoy preguntando qué le hace falta, te estoy preguntando de la propuesta de la CURP, de la propuesta de la PUI, ¿qué opinas? Ah, pues mira, yo opino, y esto me ganó varias animadvertencias. Pues, pues sí, pues, o sea, a mí o me amas o me odias, y en gobernación creo que están en el segundo grupo. Y entonces yo les decía, a ver, la CURP, muy bueno, una herramienta de búsqueda de vida muy eficiente, a partir de que tú ya tengas a toda la población con los biométricos. Para que eso suceda,
nos vas a tener que obligar a los que ya estamos vivitos el día de hoy y mañana que se apruebe esta cosa, a ir a actualizar los biométricos, si es que te los quieren dar. ¿Cómo los vas a obligar? Uy, aguas porque vas a crear un caos en el país, pero bueno, vas a tener que invertir tiempo, mucho dinero y mucha tecnología y mucha voluntad política para obligar a la población a actualizarse. Chido por los que van a nacer a partir de que ya esté el sistema y que se puedan ir registrando, porque pues si lo registras, ahí le vas a tomar todo. Y entonces eso quiere decir que le vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, tecnología, voluntad a una herramienta de búsqueda para el futuro. O sea, tanto inversión para mí significa que tú estás pensando que en el futuro vas a tener muchísimas más desapariciones que las 130,000 que ya tienes, por las cuales no estás haciendo una reforma, no estás haciendo una estrategia, no estás haciendo una aportación de voluntad política. ¿Ustedes recibieron respuesta? Porque a mí, Terelupe, en paz descanse, digo, en paz siga en otras actividades, pues realmente me dio una cátedra de por qué la CURP es una herramienta de búsqueda y que nosotros no tenemos como que mucha fe y voluntad en el gobierno. Pero es lo que hay. Y entonces, si van a ir a sustentar lo del artículo 34 diciendo la CURP y la plataforma única de identidad son la panacea, pues desde ahorita les digo que para las del futuro sí, para las que están de aquí a que eso funcione, porque ni siquiera es a la sustentación. Cuando ya esté funcionando, que ya todos los mexicanos estemos y que todas las bases de datos estén en esa gran Wikipedia, perdón, Googlepedia que van a ser llamada la Plataforma Única de Identidad, pues entonces sí va a haber cómo localizar a las nuevas desapariciones. Por mientras, los que ya estaban y los 40 que el día de hoy han sido desaparecidos, pues no van a tener la fortuna de poder ser localizados a partir de esas búsquedas. Entonces, mi expectativa es alta porque así tiene que ser. Si yo les pongo el vayan y preséntense, pues a lo mejor ni van a ir o van a mandar al de la misión, al Michi del Michi y no van a atender. Entonces, yo espero que en este cambio, o al menos ya pronunciamiento salida a partir de Teuchitlán, que tuvo que hacer la presidenta, se vea obligada a dar una mejor respuesta, ¿no? Que cuando tú ves el discurso de Noroña, cuando ves los pronunciamientos de otros actores y actrices del Estado mexicano, pues te preocupa, ¿no? Eso de aseverar que no hay desapariciones, o sea, no forzadas, no hay desapariciones en México, como si Fernández Noroña pudiera poner las manos al fuego por todos y cada uno de los policías municipales, de los policías estatales en el país, como para aseverar que no hay desapariciones forzadas. Creo que es algo muy grave. Si bien Relaciones Exteriores fue pues más diplomático en su salida, pues volvemos a que es únicamente el emisario. Quienes tienen que trabajar son el resto de la estructura del Estado y esa es a la que no veo comprometida. No la veo con conocimiento de derechos humanos, pero no los veo con la humildad de escuchar y aprender, que eso es lo que me preocupa. La soberbia de la 4T, de yo sé lo que te conviene, es lo que me preocupa. Y yo les he dicho, y perdón por poner este ejemplo, que ya tengo que pensar otro porque ya está muy visto. Les digo, a ver, si estando en reunión, si ahorita yo les digo, tengo hambre y usted bien pro me manda a traer una vaca, ¿de qué me sirve a mí una vaca viva? Lo único que me va a dar esa vaca viva para alimentarme, soy alérgica y me va a matar. Eso es saber qué necesito. Saber qué necesito es preguntarme, ¿qué quieres, Grace? ¿Qué necesitas? 5 minutos, 10 para cruzarme a la tiendita y comprar unas papas.
Eso es lo que no está sucediendo. Y eso es lo que preocupa, de no sé qué vayan a ir a presentar, pero pues espero. Y siempre mantendré la esperanza de que pues algún día, ¿no? Me extendí demasiado, una disculpa. No. Pues así las cosas, para citar a Gabriela Barken, Rodrigo, este, el Departamento de Estado acaba de dar a conocer su informe sobre derechos humanos en México. Se los recomiendo, léanlo, vale la pena leerlo. Habla de la desaparición en México, la desaparición forzada. Incluso se permite en algún momento decir que hay desapariciones generalizadas y sistemáticas. Pero dice una cosa también muy interesante, porque habla de la impunidad de las desapariciones. Y dice también muy diplomáticamente, porque finalmente es un órgano diplomático el Departamento de Estado, que, que bueno, hay muchas alegaciones creíbles de que no se investigan porque los funcionarios de seguridad y justicia están involucrados también en muchos casos de desaparición. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso podemos de alguna manera cerrar todo esto. Hay mucho más que decir. No sé, Rodrigo, si tengas alguna otra Déjame pregunta, alguna complementar algo inquietud. más, Sí, Ajá, Maricler. Hace sí, 6 meses, después del Rancho Izaguirre, la comunidad de activistas y ONGeros se movilizaron para llevar a la atención no nada más del comité, sino de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la situación. Y emitieron un documento importantísimo, la verdad, ante la crisis, mucho más elaborado que las cartas de alegación normales que sacan los relatores, firmado por 5 procedimientos especiales ah, sí, del Consejo, del Consejo sí, de Naciones Unidas. sí, lo acabo de ver, sí. Importantísimo, lo hicieron público ellos después de 6 meses. En esa misma carta le dice, oye, te advierto que dentro de 6 meses lo voy a hacer público y si me contestas, también voy a hacer público lo que me contestes. Por lo visto, el Estado mexicano no le ha contestado a los relatores, pero ahí están el relator, está el grupo de trabajo de desapariciones, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, el relator de formas contemporáneas análogas a la La esclavitud, esclavitud, está el relator de defensores, IDPs, ¿cómo se dice? Personas desplazadas internas. desplazadas internas, etcétera. Entonces, es una situación que también los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos están poniendo el foco en nuestro país y no es que, como dice Luisa María Alcalde, es que estos órganos tienen sesgo político y quién sabe qué otros adjetivos usa, o el señor Fernández Noroña, o lo peor, porque bueno, que Fernández Noroña y Luisa María Alcalde y la propia presidenta digan, es que en México no hay, o la senadora Andrea Chávez diga, no, es que eso no pasa en nuestro México. Es que no, es que en México ya no hay desapariciones. Es que estos son infundios. Estos son pronunciamientos con carga política. Quieren descarrilar al gobierno de la compañera Sheinbaum y todas esas cosas. Que lo digan esas 4 personas que acabo de mencionar me parece súper mal, porque es negar la enfermedad y entonces no se van a someter al tratamiento que nos conduzca a la recuperación de la salud. Pero lo que me parece verdaderamente mucho peor, y diría yo profundamente indignante e inaceptable, es que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diga lo mismo. Así es. Eso sí además, digo, es como si la hija de doña Estela de Carlotto estuviera haciendo pronunciamientos de tal naturaleza. Es verdaderamente vergonzoso. Sí. No, bueno, si Que su la madre viviera, actitud le hubiera quitado el apellido, seguro. es verdaderamente indignante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté repitiendo
que en México no hay desapariciones forzadas desde el Estado, ante la evidencia empírica, es decir, es negar la realidad. Así es. Entonces, si ese no es nuestro México, como dice la senadora Chávez, pues yo me pregunto cuál es el México de ellos, ¿no? Es un México de fantasía que solamente existe en su imaginación, que le podríamos llamar Cuatrotelandia, pero el México real es el que describe la víctima Grace Fernández y los familiares de más de 130,000 desaparecidos. Si en cálculos, digamos, conservadores, por cada víctima tenemos por lo menos 10 allegados, personas o seres queridos de esas personas, ¿cuántas víctimas en realidad tenemos? Mucho más de 1 millón de víctimas, 1,5 millones de víctimas, y esas solas son las oficialmente reconocidas. Así es. Nos falta la cifra negra, que no nada más en México, sino en cualquier país del mundo en donde se ha presentado este asqueroso fenómeno, que no me gusta llamarle fenómeno, esta asquerosa situación, se presenta. ¿Por qué? Porque las víctimas a veces no denuncian, porque tienen miedo de denunciar. ¿Cómo ir a denunciar a una fiscalía que a lo mejor ellos mismos están involucrados en la desaparición de mi hijo? Pues mejor no voy. Y por cierto, uno de los efectos terribles de la desaparición, para que la audiencia entienda la parte humana de esta cuestión, es que la desaparición tiene como efecto, y muchas veces deseado por quien lo perpetra, de producir terror, Así es. miedo. Y el miedo paraliza a la persona que tiene miedo. Y entonces no denuncian, no se lo dicen a nadie, se la pasan en su casa desesperadas, diciendo, ¿a qué horas volverá? ¿A qué horas volverá? Iré. No, no voy a ir porque tengo miedo. Eso es lo que luego también la sociedad no quiere ver. Gracias. Gracias a ti. Pues No, en fin, muchas eso gracias. es. Pues Y sí, apenas empezamos, ¿eh? y Hay mucho apenas, más que a decir. ver, no, francamente estoy muy, muy, muy agradecido, muy conmovido con la cátedra que nos han dado ustedes tres y vamos a hacer el mayor esfuerzo para darle la mejor y mayor difusión a esta tan importante conversatorio. Pero sí pareciera que estamos ante un asunto en donde lo macabro no conmueve, el negacionismo de cifras no está impactando ninguna estrategia, y en efecto lo que pase con los relatores y con el artículo 34, pues será el polvorín, será un parteaguas de alguna manera. Coincido con los buenos deseos de Santiago, ojalá no llegue por las buenas razones, es decir, porque se atiendan las cosas. Pero también comparto el escepticismo de que difícilmente se van a poder atender a cabalidad los planteamientos que históricamente se han hecho al comité. De veras les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y esperamos sacarle el mayor provecho. Muchas gracias y buenas noches a todos los Gracias. que nos siguieron en esta transmisión. Gracias.